Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles, 30 de agosto. Usted nos ve por Next. Canal 21 nos escucha por KW Continente. Bueno, la histórica multa impuesta de ayer de ASEP a Naturgy por $500,000. ¿Qué consecuencias va a tener? Sigue el debate minero y vamos a seguir hablando sobre lo que está ocurriendo en la Asamblea. Idalia, el huracán pasa a categoría 4. Ya hay están movilizando más de 1 millón de personas en el área central de la península de la Florida. Bueno, ¿cuáles las consecuencias que tendrá la visita del presidente de Costa Rica a la Casa Blanca de ayer? Y les recuerdo las decenas del 3, del 8, del 5 y del 0. Así que hoy, lotería. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Miércoles 30, como eso dijo Fernando, estamos a un día, mañana es 31, este mes tiene 31 para que se termine el 8º mes e iniciar el viernes el 9º mes del 2023. Muchas cosas que contarle. Voy a comenzar con algo, con el espectáculo de esta madrugada. La luna llena, Fernando. Muy bonita. Hemos hablado con Noemí, que también ella es una mujer enamorada de la luna. Oh. No sé de qué más, pero No sé de qué por lo menos sé que de la luna. En ese espectáculo que nos brinda hoy, amaneciendo, y que esta noche tendremos una superluna. Hermoso, esa luna cayendo sobre la ciudad de Panamá. Con ello le doy un par de noticias que, mientras usted se toma el café, le den un sentido positivo a su vida. Mire lo que Google ha decidido. Con una inversión multimillonaria, Google ha decidido pasar por Panamá el cable submarino que comunicará a Chile con Estados Unidos y operará desde Panamá. En lo que es el hub logístico de telecomunicaciones nuestro, por este país nuestro, pasan los principales cables marinos del mundo, que sirven para qué cosa, para la conectividad. Y esto nos pone a nosotros en un papel privilegiado. El presidente Cortizo expresó su satisfacción por esto, satisfacción que yo comparto porque claro, este tipo de inversiones la necesitamos nosotros y esto es una muy buena noticia para la República de Panamá. El fortalecimiento del hub logístico de Panamá abre perspectivas, claro, porque lo que hablamos ayer, Fernando, con el empresario que tuvo la oportunidad de hablar con nosotros, nosotros tenemos que pensar en el empleo del futuro y las inversiones del futuro. También entender este problema del tráfico marino. Ayer con un conocimiento cabal del problema nos explicaba nuestro amigo el problema de Troch, cómo que realmente está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Y además, los que tienen prioridad. ¿Y cuál es la amenaza real que tenemos con eso que se piensa hacer en Costa Rica, con los sueños de opio del presidente Petro de Colombia? Yo voy más a la realidad. Yo creo que cuando la gente da información sobre Panamá, debes entender cómo es que funciona esto. Todos los barcos que tienen prioridad para pasar por el canal pasan en el tiempo establecido. Los que no, pueden esperar. Bien. Otra noticia importante, el gabinete aprobó ayer el proyecto de ley para el desarrollo integral de Colón, un proyecto que fue consensuado y discutido con todas las fuerzas de Colón. Según me informa, se aprobó en el gabinete, esperamos que ello sirva de guía para el desarrollo sostenido e integral e inclusivo de Colón. Bien, dicho estas cosas, ahora le hablo sobre migración, porque esto es un tema muy complejo. Hay gente que dice, Fernando, así como con una facilidad, cierren la frontera de Darién. Y tengo la impresión, como estoy viendo el debate, y escuchando a veces el debate y viendo, que los que están allí no están hablando del contrato, están hablando de lo que piensan que dice el contrato. Son dos cosas totalmente diferentes. El contrato dice cosas muy concretas, ahora se las toco algunas, y lo que están hablando allí dicen cosas que son más que nada invenciones. Ahora le hablo un poquito sobre eso. Pero la realidad
al final se va a imponer. Déjeme darle algunas noticias que tienen impacto en el mundo y en nosotros en particular. Uno, el huracán Idalia, con fuerza 4, o sea, una categoría de huracán que pega en la Florida, en esa área donde va a pegar más cerca de la capital, Tallahassee, más cerca de lo que se conoce como, te he hablado de una ciudad que se llama Panama City. Panama City, sí. Por ahí. Bueno, que su nombre viene de nosotros. Sí, ¿no? pero no es Panamá. No es Panamá. No. Ese es Panama City de Florida, en Tallahassee, en donde está la mansión del gobernador, donde Santis. Ese es el eje central que pareciera este huracán monstruoso desde el año de 1800 por allá. Entonces tiene estos récords, no se había visto un huracán de esa categoría en esa área. Siempre cuando usted hable de huracán, el huracán más grande, la temporada más grande de huracanes es el huracán que usted ha vivido. Este es un huracán monstruoso. A esta categoría, el agua puede estar a 5, 7, 8, 10 pies, a veces hasta 12 sobre el nivel del mar, es decir, en tierra sobre 12 pies, con 6 un carro lo levanta. Así que imagínense cómo está esta área de la Florida. Ya se ha dado instrucciones, se han movilizado gente, pero lo que el gobernador de Santis de allá de los Estados Unidos está diciendo es que se muevan hacia tierras altas. Va a haber lluvias fuertes. Este huracán ya pasó por Cuba, pero no por Cuba, no le pegó a Cuba misma, sino al lateral, Artemisa, una de las provincias donde el 80% de la población se quedó sin luz. Eso no es nuevo para ellos. Sí. Ayer veía unos videos de Cuba de julio del 23. La situación económica de Cuba es desastrosa, por decirlo lo menos. Pero este huracán han tomado las medidas. El desastre que va a ser gigantesco se lo estaremos dando en el desarrollo. Él tocó tierra la madrugada de hoy, está ya cayendo sobre esta área con su furia incontenible. Vamos a ver los resultados de él a lo largo de las próximas horas. De ahí él cruzará la Florida e irá amenazando también a Georgia. Acuérdense que por esta área también, en esa área del frente de los Estados Unidos, sin tener influencia en el territorio norteamericano continental, está el Franklin, que está en categoría 4 o 5 también. De manera que este es un evento que tiene seguimiento global y tiene importancia. En Florida viven muchos latinos. Bueno, Puerto Rico tiene una colonia importante en Orlando. Pero además, la Florida es uno de los estados que más comercia con nosotros. Es uno de los estados, de los 5 o 6 estados de los Estados Unidos que tienen impacto directo en nosotros, ese es uno de ellos. Bien, nosotros tenemos que prestarle atención a lo que está dándose en esta área. Pero vuelvo a un país, porque el presidente de Costa Rica, y me preguntaba Fernando muy temprano, ¿por qué el presidente de los Estados Unidos recibe al presidente de Costa Rica? Si usted mira la región centroamericana, sin incluirnos a nosotros, hablo de la región continental. La situación de Centroamérica es grave, grave. Voy a partir por Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral confirma la victoria de el Arévalo como nuevo presidente para el periodo que se abre en enero del 24. Simultáneamente a eso que está haciendo, o paralelo o unas horas más tarde, el propio tribunal, una sección del Tribunal Electoral que tiene que ver con la inscripción de partidos, recibe la instrucción de cerrar el partido Semilla por parte de la Fiscalía y un juzgado, un juez de Guatemala, en una acción totalmente inconstitucional. O sea, el ataque, Fernando, del órgano judicial hacia el sistema electoral es extraordinario. Ayer mismo el presidente del partido y el presidente electo presentaron los recursos correspondientes ante la Corte Constitucional para parar esto. ¿Qué pasa si no se para? Bueno, eso es lo que está buscando la oligarquía. Puede hacerle un antijuicio al presidente electo y violentar el proceso electoral. Las organizaciones internacionales, los partidos políticos de América Latina, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, están pendientes de los Estados Unidos de que esto
no cuaje en un golpe de Estado postelectoral. Y eso es posible. Mientras eso está ocurriendo en Guatemala, con una democracia cautelada por una situación judicial en manos de los más corruptos de Venezuela, de Colombia, perdón, de Guatemala. Este juez Cuchichilla y esta jueza están acusados en los Estados Unidos por corruptos y están persiguiendo a las estructuras judiciales que intentaron darle un poco de credibilidad al sistema judicial. En este momento hay órdenes de captura por parte de este grupo, creando el caos en Guatemala. Mientras eso está ocurriendo en el hermano país guatemalteco, que el pueblo dio una demostración de qué es lo que quiere. La juventud particularmente de ese país expresó su voto, con su voto, su decisión política, que la oligarquía junto al presidente intenta pasarse por encima. En nuestra hermana República de Honduras, la presidenta Xiomara Castro, que no controla el Parlamento, por la pelea que tuvo con, ¿se acuerda que iba a ser candidato a vicepresidente, que después lo planchó ella? Bien, ella no controla el Parlamento, entonces moviliza al pueblo hondureño en el Parlamento para que se escoja el fiscal que ella quiere. Y anota ella que su política de represión del crimen es parecida a la de Bukele, y se dice ella una mujer progresista de izquierda del foro de San Pablo. San Pablo, sí. Mientras en El Salvador, Bukele, que busca la reelección inconstitucionalmente porque la constitución actual no se lo permite, busca cómo evadirla. Se recuerda que de los 71,000, 7,000 regresó que no eran culpables, no eran miembros de ninguna mara ni ninguna pandilla. Pero los regresas. ¿Y cuál es la excusa que dan? Que se equivocaron. ¿Y quién le paga a estos jóvenes el haber prestado puestos que ya están fichados? Esta violación a los derechos humanos es lo que mucha gente por aquí le dice, necesitamos un Bukele. No, nosotros necesitamos una política criminal. Sí, una política en el marco democrático. Nosotros no necesitamos tiranos para que suceda esto. Póngase a pensar que sea un hijo suyo el que haya estado ahí y lo hayan tratado como lo tratan ahí, como animales. No, o que te digan que está ahí y no sabes tú hasta que te dicen, no, está en una fosa común que tal tiramos por... Como ha pasado. Como ha pasado, O sea, hay decenas, centenares de gente asesinadas. Bueno, 7,000 personas la sacaron de la cárcel la semana pasada. Eso te indica que hay ¿Se equivocaron? Una equivocación. Bueno. Entonces, esto pasa en Nicaragua. El señor Ortega y la señora Chayo Murillo, haciendo de las suyas en una persecución brutal contra la Iglesia Católica, contra la oposición en general. Ellos fueron los autores de la ley de traidores a la patria, que le gustó tanto a Maduro que la está aplicando. Sí. O sea, cualquiera persona que emita un criterio en contra del gobierno de Ortega es un traidor a la patria, como si la patria fuera Ortega. Esa es la quintesencia del Estado, soy yo. El poder absoluto. Le recuerdo a Ortega que el poder absoluto corrompe absolutamente y absolutamente se cae. Esa inestabilidad. Ahora tome lo que está pasando en Costa Rica, que es el centro receptor de esta migración incontrolada que desde el área de Sudamérica, particularmente de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Haití ahora, viene por una ruta que no es ruta. El Darién no es una ruta. Lo han convertido en ruta el crimen organizado internacional que opera con base en Colombia, bajo los ojos del presidente Petro. Y fíjese lo que hizo Petro. Se saltó Panamá y se fue a Costa Rica a hablar de migración. Sí. ¿Y dónde debería él venir a hablar? Aquí a Panamá. O invitar a nuestro presidente a hablar. ¿Por qué lo hace? Porque nosotros somos la cabeza del gallo que una vez fue Colombia.
Petro cree que nosotros somos un estado de ellos. Y en su concepción, su envidia con nosotros arrastra su pensamiento político. La contradicción fundamental de Panamá con Colombia a raíz de la guerra civil de 1900, ¿no? Sí, bueno, 1899. En esos 3 años. Sí, por eso termina en 1902 con el Tratado de Wisconsin en noviembre del 2. Esa guerra generó una contradicción entre el Estado soberano, Panamá, recuerda que nosotros, Estado federal que hablaba don Justo Rosemena, nosotros que nos unimos voluntariamente a ellos, nosotros estábamos mirando al desarrollo global mientras Colombia estaba inmerso en una guerra civil interna que nos atrajo a nosotros por las consecuencias que las guerras tienen. Entonces esa contradicción central llevó a la separación de Panamá de Colombia. Y la intelectualidad colombiana, alguna, en vez de concentrarse en resolver los problemas de ellos y en ver cómo mejoran la cooperación con Panamá para hacer una integración ahora, respetando el Estado Nacional de Panamá, se ha dedicado a soñar con hacer canales, soñar con reformas que no se pueden hacer y a viajar por el mundo. Usted ve que este presidente, cuando tiene problemas, la cantidad de veces que ha pasado por Europa. Fue a Alemania, vino a Colombia y se fue 2 días después a Francia. Y después fue a Portugal y regresó, después a España y regresó. Y internamente se saltan muchos eventos. Ha generado, Petro, una movilización por los problemas internos. Y ayer estaba en Costa Rica, mientras el presidente de Costa Rica estaba en los Estados Unidos, mientras la gran cantidad de funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos que está en Panamá. La diferencia entre Centroamérica, el Centroamérica histórico y Panamá, es que la relación de los Estados Unidos y Panamá se mide en otra categoría. Nuestra relación con los Estados Unidos está normada por tratados internacionales, entre ellos el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, que es el único vigente, y una experiencia de más de 100 años aquí en Panamá, y la presencia de altos funcionarios, de ministros, secretarios de Estado, del Comando Sur de los Estados Unidos, mirando lo que está ocurriendo en Panamá. Indica el carácter estratégico de esta relación. Y todo este problema migratorio, que se lo voy a comentar ahora, tenemos que mirarlo con una prioridad. Mientras eso está ocurriendo, mire el resto de Centroamérica. Mire la situación de Argentina, cuyo pronóstico, a pesar de lo que diga Mesa, es que el crecimiento económico de 23 en medio del proceso electoral de Fernando va a ser de menos 3%. La inflación de este mes se calcula en 10 doble dígitos. La del mes, la del año puede llegar a 132%. El desempleo andando y la producción de alimentos se ha reducido y el Banco Central no tiene reserva para respaldar la moneda que ha emitido. La irresponsabilidad. Entonces, el kirchnerismo ha entrado en una crisis estructural y es probable que en las elecciones próximas el kirchnerismo sea como la tercera fuerza y triunfe la derecha y los libertarios, porque hay una gran crisis. Y entonces el vicepresidente Massa, que es el ministro de Economía, que actuamos como candidato, pues, es una contradicción que es legal en Argentina y la respetamos. Pero el kirchnerismo viene en bajada. La derecha y el libertarismo, que es un sector de la derecha más radical, está tomando auge frente al desmadre que hay en Argentina. Si usted se mueve a Chile, el presidente Boric lleva al país él comenzó como dirigente estudiantil, ¿te recuerdas? Bueno, casi llegó a la presidencia siendo dirigente estudiantil. Bueno, hoy hay una huelga de los maestros y profesores de Chile, que fue declarada ayer indefinida frente a los 2 pedidos de la escuela pública: mejorar la calidad de la educación y resolver los problemas de salario y de infraestructura de
la educación pública en Chile. Y se enfrenta a una huelga general mientras la economía cae, la inflación sube y se encuentra además acosado por algún sector de la derecha, porque estos 2 años en la presidencia lo han vuelto a él más centrado. Usted se mueve hacia Ecuador, la situación es patética, pero ha surgido ahora una nueva, por eso le voy a hablar de esto, porque le voy a hablar después de las fronteras. Usted sabe, Fernando, que entre Paraguay y Uruguay, el río Paraná, todo lo que es ese estuario es navegable. Sí. Una gran cantidad de la droga que manejan los carteles de México y los carteles colombianos que trabajan, que operan desde Ecuador y que pasan parte de esa droga para Paraguay y que están utilizando esta vía, salen por Uruguay, en la vía esta, hacia Europa. Y esta es una nueva vía que el cartel de México, los carteles de Colombia están utilizando, y los carteles de Bolivia y los carteles de Perú están utilizando para llevar droga. Mientras usan esta, usan Panamá y hacia los Estados Unidos. ¿Por qué es importante mirar esto? Porque el problema migratorio no solamente se tiene que ver desde la óptica de las personas que están migrando ilegalmente, tiene que verse integralmente. Si usted estudia Sudamérica, en este momento, el éxodo que está provocando Maduro conscientemente, a Maduro le conviene que menos gente haya en Venezuela, porque toda la gente que sale es antimadurista. Y la gente que está adentro es antimadurista. Fíjese nada más esto. Los jubilados de Venezuela, Fernando, reclaman mejoras en su salario. ¿Usted sabe a cuánto bajaron el salario de los jubilados en Venezuela? A $4.50 mensual. En un país dolarizado, con una inflación como la que tiene Venezuela, ¿qué hace usted con $4 y siendo jubilado? Entonces no hay forma de estar adentro. Ahí no hay una guerra. Ahí lo que hay es un gobierno que impulsa la migración como un arma contra lo que ellos llaman el imperialismo norteamericano. Y en Colombia, el cartel del Golfo, que opera en el Pacífico, controla todos los municipios que están cercanos a la frontera con Darién. Entonces, usted o paga, un peaje para ir a las rutas estas, el cartel del Golfo le cobra a usted. Y todo el que vende a los migrantes, el cartel le cobra 20% de lo que venda. Si vende $100, le tiene que dar el cartel 20. Entonces, esa estructura criminal es la que está controlando la frontera. Entonces uno se pregunta, las Fuerzas Armadas colombianas, que saben de esto, y la inteligencia colombiana, pero el presidente Petro pretende ignorarla en nombre de la lucha por la paz que él hace, ignora a Panamá. Porque él sabe que para enfrentarse a ese problema tiene que enfrentarse de verdad y seriamente a los carteles de la droga y del crimen organizado, que no solamente trafican droga, trafican migrantes, trafican mercancías, trafican todo lo que pueda, armas, gente. ¿Hacia dónde? Hacia Panamá. Entonces se ha planteado un problema serio, porque siendo ellos los controladores del lado de allá, entonces, si yo cierro la frontera, primero, ¿cómo la cierro? Yo veo a mucha gente diciendo, Fernando, hay que cerrar la frontera de Darién. Bueno, usted cierra lo que hay ahora mismo y dentro de 3 días, una semana, tendremos abiertas otras trochas. Porque ellos son los que controlan del lado de allá. Nosotros no tenemos capacidad humana. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Fortalecer nuestra estructura militar. Reconocer el valor que tienen estos estamentos de seguridad, porque cuando en una guerra usted mata o lo matan, pero cuando hay un problema, comienzan los medios panameños a atacar a los funcionarios nuestros por la política migratoria que hemos dicho, o a nuestros policías por enfrentarse a los bandidos. Y en esa guerra muere gente. Centenares de seres humanos han muerto, niños, mujeres, hombres, se han suicidado en
en esa travesía, los extranjeros, que vienen ilegalmente. Entonces nosotros tenemos que enfrentar esto, obligando a Petro, y obligando a Venezuela, y obligando a Ecuador, y entendiendo claramente que sin un sistema democrático en Venezuela que resuelva el problema de sus habitantes, es imposible controlar la migración. Igual que es imposible controlar la migración en Haití, con el sistema que hay, con el desgobierno que hay en esa área, en donde los traficantes controlan el acceso a los puertos, y entonces la gente se muere de hambre, mientras los traficantes se llenan los bolsillos de dinero. Entonces, ¿qué hace ese ciudadano haitiano? Se tira al mar, y se tira por acá, donde hay una estructura criminal que controla en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Ecuador, y ahora en este pase que hay por las vías fluviales. Bueno, es que el Río de la Plata fue donde salía la plata de Bolivia y de Perú rumbo a España. ¿Sí? Están usando las rutas tradicionales de... Y mire ahora el complejo global. Ayer los militares de Gabón dieron un golpe de Estado. Gabón, para que ustedes tengan una idea, está en la parte del Subsahara Oriental. Y fue una colonia francesa. Ante la posición dura de Macron, estos militares que anunciaron desde la Casa de Gobierno que ellos eran el gobierno, dieron un golpe. ¿Qué es Gabón? Para que usted tenga una idea. Gabón es un productor de petróleo. Es una economía petrolera engarzada en un poder que ahora, fíjese, si usted mira todo el Sahara ahora, el Sahel, ¿cómo es que se llama? Sahel. El Sahel. Usted sabe que todos esos países tienen golpes militares. 1, 2, 3, 4. Y usted ve la mano detrás de eso, ve a los rusos y los intereses de otras potencias controlando, ¿qué cosa? Materiales, minerales, la mano del grupo Wagner estaba hasta ahí, con el lodo y la sangre de la gente del Sahel. Si usted mira esto, y mira estos golpes militares, que este es el cuarto, quinto, en forma consecutiva, que se está dando, y mira la situación de Sudán, mira la guerra de Ucrania, que Ucrania ha llevado la guerra a Moscú, con los drones, Ucrania, o los rusos desafectos con Putin, Sí. cualquiera que sea. Entonces se ha generalizado la guerra, y Putin ayer bombardeó a Kiev, amaneció hoy, bajo el bombardeo de drones producidos ¿dónde? En Irán. ¿Quién es la propuesta para entrar al BRICS? Irán. Usted se fija lo que está pasando en China, el colapso de una parte de la economía, es preocupante. Entonces ayer la Meta desarticuló una banda de 9.000 cuentas que estaban hablando bien de China, mal de los Estados Unidos, mientras estaban negociando en Beijing, acuerdos comerciales. Ayer se da esto. Entonces esto es una cosa de ida y vuelta. O sea, esta inestabilidad global nos afecta a todos. ¿Por qué le narro todo esto? Porque ahora cuando le habla de migración, lo que nuestro país debe hacer es tener una política migratoria, pero también defender a los funcionarios que son parte de nuestra política pública. Y no estar aquí ahora creyendo que estamos tirando una guerra y queremos que nuestros hombres de uniforme den la guerra, pero cuando matan a alguien, saltamos. Sí. Pero cuando los matan a ellos, no decimos nada. Así es. Todo esto está pasando a la vuelta. Migración, lo que está pasando en la tierra política, lo que está pasando en la Asamblea, a la vuelta. Así es.